Regresamos con Flash Fashion. La vocología es el estudio de la voz humana en todos sus aspectos, tales como tonos altos, bajos y diferentes especificaciones propias de la voz. En Colombia se llevó a cabo el primer Simposio Nacional de Vocología y hoy nos acompaña el fonoaudiólogo Carlos Calvache, a quien le doy la bienvenida a Flash Fashion para hablar de este término, para familiarizarnos con él. Bienvenido, Carlos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Fonoaudiólogo. Especialista en vocología. Especialista en vocología. Así es. Bueno, ¿y eso cómo se mastica? ¿Cómo se come? Exactamente. La vocología es la disciplina que se encarga tanto de la rehabilitación, es decir, las personas que tienen alguna deficiencia o alteración en su voz, como del entrenamiento a personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo. Cantantes, oradores, como tú, comunicadores, oradores, personas que se mueven en los medios y que necesitan su voz de una forma más profesional. Bueno, y uno puede modificar aspectos de la voz, por ejemplo, dejar ciertos sonidos, hay voces muy delgadas, uno las puede volver un poco más gruesas. Claro que Esto sí. es ¿Cómo se hace esta transformación? Porque uno pensaría que la voz es como una huella digital, que no tiene cómo transformarse. Tal cual, la voz es una segunda huella digital porque nos da la identidad a cada persona. Y el hecho de tener una laringe hace que podamos modificar la voz desde cualquier sentido. Podemos modificar el tono, el timbre, cambiar la intensidad. De hecho, desde Vocology Center trabajamos un concepto muy bonito que es el diseño de tu voz. Así como cuando tú vas a un rehabilitador oral y te haces un diseño de sonrisa, desde Vocology Center, a partir de tus características, tu perfil ocupacional, tu rol académico, empresarial, diseñamos la voz específica para que tu comunicación tenga un alto impacto, desde el cambio del tono, si lo quieres volver más grave, más agudo. Carlos, pero ¿no crees que también de pronto eso se va a ver fingido, postizo? Eso En algunos momentos. Claro. Hola, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Claro. O sea, no hay como una... Totalmente de acuerdo. Sin duda, lo que hoy más comunica de forma impactante es la autenticidad y lo natural. Ajá. No vamos en contra de ello. Hay una gran diferencia entre impostar y proyectar la voz. De hecho, el mismo concepto impostación ya implica algo falso. Entonces, no enseñamos a impostar la voz, sino a encontrar una voz natural desde las particularidades de cada persona. ¿Por qué no nos dejas un regalo? Díganos cómo proyectar la voz. Habitualmente se busca que haya mucha resonancia en la cara. Yo le digo mucho a las personas, por ejemplo, que exploren vibraciones en su rostro. El ejercicio más clásico y más sencillo, el mantra típico, ham, y a partir de ese ham, empezar a sentir cómo la cabeza se llena de vibración de onda, siempre y cuando se haga con una voz fácil y cómoda. Todo debe partir desde la comodidad y desde la facilidad, porque si es fácil y es cómodo, se está haciendo también de una manera muy saludable. Ok, pero hay otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención con respecto a este tema, y perdona que Tranquilo. te coja así de maestro, pero también, ¿cómo hace uno, por ejemplo, si tiene un tono o un matiz en la voz que va como que hace ruido y no es muy agradable? Hay gente que también le da como pereza escucharse a sí misma. Claro. Has tocado un componente muy importante que es el oído. Ajá, Y aquí la pregunta es, ¿tú sabes por qué los sordos no hablan? no. Porque no tienen un feedback auditivo, no es porque no tengan laringe o pliegues vocales. ¿Qué quiere decir esto? Que el oído es importante para desarrollar habilidades en la voz. Tú mismo lo has mencionado y hay personas que de pronto no tienen la capacidad de percibir realmente cómo es su voz. Hablan de pronto muy posterior, muy por allá, escondido, opaco, o hablan súper hipernasal, brillante y no se dan cuenta, pero es particularmente porque no han desarrollado esa conciencia auditiva que haga que modifiquen su voz. Entonces, parte del entrenamiento en vocología también requiere un entrenamiento auditivo en el reconocimiento de cómo es su voz, cómo son sus cualidades, y lo hacemos a través de una forma muy objetiva. Utilizamos software de análisis acústicos, equipos de alta tecnología que nos llevan a reconocer cómo está la voz en todo su enriquecimiento fisiológico para poderla modificar. Allí va. ¿Eso también está entonces revelando en algunos casos problemas fisiológicos del oído? No necesariamente procesos fisiológicos, es decir... Porque cuando hablas de toma de conciencia, un proceso psiquiátrico auditivo. Tampoco psiquiátrico, pero sí es de percepción. La percepción es muy diferente a la fisiología auditiva, es decir, no quiere decir que porque tú no reconozcas las cualidades de tu voz estés escuchando mal o tengas una pérdida auditiva. Simplemente no has desarrollado una conciencia de la forma en la que estás hablando. Muchas personas hablan, pero no tienen conciencia de cómo lo están diciendo. Pues Carlos, gracias por estar con nosotros. A ti Allí en por la pantalla invitación. estuvieron todo el tiempo tus datos para que te contacten quienes tengan dudas sobre el tema de su voz, que es tan importante como carta de presentación y como ADN propio. Así es, así que los esperamos en Vocology Center para cambiar y mejorar toda la voz. Muchas gracias, Carlos. Adiós.